unas palabras de bienvenida. Muy buenas noches. Ahora vamos a permitir que el doctor Reynolds Pérez, presidente de la Academia Dominicana de Medicina, nos dé la bienvenida. Muy buenas noches a todos, eh, con especial atención a nuestro invitado especial, el doctor Barry Bigait, verdaderamente para nuestra benemérita Academia de Medicina Incorporada de la República Dominicana, se reviste de gran legado y de gran importancia tener una persona de un fuste, de un conocimiento tan exquisito como el expositor de hoy. Eh, nosotros, como dice la doctora Togarma, es la primera conferencia que hacemos en este año, en el mes de enero. Siempre tenemos una y dos actividades todos los meses. Y nuestra Academia de Medicina siempre ha promocionado verdaderamente lo que es el desarrollo ético, científico, humanista del médico. Eh, Nosotros tenemos como un plato fuerte con el doctor Barry Bigay, un médico bien formado tanto a nivel nacional como internacional, con especialidad en genética, quien también le cabe el prestigio de ser director científico del Instituto de Cromomet. En esta noche nos van a engalanar con una interesante conferencia titulada Edición Genética, Retos y Desafíos. En esta noche ya el escenario es suyo, doctor, y ha sido un placer que usted haya atendido y respondido a nuestra invitación. Bienvenido a todos los presentes y siéntase en su casa. La academia es de ustedes también. Gracias. Muchísimas gracias, pero antes permítanme presentar al doctor Barry Bigay, a un chico joven a quien de verdad estoy muy orgullosa de conocer y estar con él. Barry Bigay Mercedes es médico genetista, embriólogo clínico y biólogo molecular. Es especialista en genética clínica y enfermedades raras por la Universidad de Valencia, España. Es máster en biotecnología de la reproducción humana asistida y embriología, egresado del Instituto Valenciano de Infertilidad y la Universidad de Valencia. Además, posee un máster en medicina reproductiva por la Universidad de Alicante y el Instituto Bernabéu y un fellowship en citogenética clínica en el Hospital del Niño de Panamá, doctor Renan Esquivel. Además, posee estudios en biología molecular y oncología genómica. Actualmente se desempeña como director médico ejecutivo del Instituto Cromomet en Santo Domingo. Es director del Laboratorio de Embriología y Andrología de MedicalNet B. Forma parte del Programa Internacional de Mentoría de la Fundación Carlos Simón para la Investigación en Salud de la Mujer, Valencia, España. En el ámbito académico es docente y tutor de tesis del máster oficial en bioinformática en la Universidad Internacional de Valencia. Es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud del IDA y es miembro activo del ESHE-ACEVIR, Grupo de Interés de Genética, miembro del Colegio Americano de Genética Médica y Genómica, Sociedad Británica de Genética, otras sociedades científicas internacionales, con quien combina su labor clínica, investigativa y formativa en el avance de la genética clínica y la medicina reproductiva. Señores, es increíble todo lo que ha hecho este chico, un chico joven que se ve bien enfocado y a cada día sigue conquistando muchos más logros. Así es que de verdad muy orgullosa de tenerte aquí con nosotros, Bari, y ahora sí el escenario es tuyo. Bueno, gracias, doctora Togarma, por la invitación. Gracias a todos los miembros del número de esta prestigiosa Academia Dominicana de Medicina por invitarnos a compartirnos un tópico tan interesante como la edición genética. Y para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes en esta noche. Quiero agradecer también a los amigos científicos que nos acompañan hoy en día, en esta tarde
o noche aquí en el Instituto Promomed. Bueno, vamos al tema. Yo creo que es interesante hablar de edición genética. Muchas veces nos ponemos nerviosos cuando hablamos de estos temas, porque despiertan sentimientos encontrados, cuestiones éticas, cuestiones técnicas, cuestiones relacionadas con la seguridad, pero van a ver que al fin y al cabo muchas de las dudas que quizás tenemos se van a ir disipando. Vamos a ver esta hoja de ruta, vamos a ver una introducción, fundamentos muy breves de la genética para entender cómo funciona, la historia de la edición genética, las tecnologías CRISPR-Cas o los sistemas CRISPR-Cas, en qué consisten, los tipos de edición genética avanzada, cuáles son las aplicaciones médicas actuales, cuáles son los retos y desafíos técnicos y científicos que tiene la edición genética y sobre todo los retos éticos, porque todas las tecnologías vienen consigo o traen consigo retos éticos, legales e incluso sociales desde el punto de vista de la aceptación. También brevemente sobre el futuro de la edición genética desde una perspectiva personal y los retos y oportunidades que podemos encontrar. Primero, hablar de qué es la genética. Y para hablar de la genética tenemos que abocarnos a la estructura fundacional, y es que, ¿qué es un gen? Y un gen no es más que la unidad funcional, ojo en funcional, porque es la que tiene acción biológica. Antes de tener un gen, tenemos estructuras, aminoácidos, que van a dar al traste a otras estructuras más complejas. Pero es el gen, esa unidad mínima que se requiere de un conjunto de estructuras para tener acción biológica. Y se encarga de almacenar información y ayuda a la síntesis de proteínas, que vamos a ver cómo se produce esa síntesis de proteínas a través de las moléculas de ARN. Los genes, desde el proyecto Genoma Humano, que inició la carrera en los años 90 con el doctor Sanger, que en 1975 creó la primera técnica de secuenciación que permite secuenciar pocos aminoácidos, unos 20 aminoácidos. Todavía lo usamos hoy para confirmar mutaciones genéticas, la técnica del profesor Sanger, que le mereció posteriormente el premio Nobel. El caso es que secuenciamos el genoma humano, pero no secuenciamos en realidad el genoma humano, sino que tomamos fragmentos de diferentes genomas humanos y hicimos un ensamblaje informático. Y lo que tenemos hoy todavía que utilizamos es un pangenoma. Es la unión de todos esos fragmentos, de todos esos genomas que utilizamos o que secuenciamos desde la década de los 90 hasta el año 2003, cuando se publicó por el Instituto de Genoma Humano. Y el genoma, que más, no es más que el conjunto de toda la información genética contenida en la célula, que es característico de cada especie. Hay genomas humanos, genomas bacterianos, hay genomas en casi todas las especies vivientes. Y la genómica, que es un campo muy interesante, no es más que la ciencia que estudia el contenido de esta información en el genoma y su aplicabilidad en el aspecto clínico. Estudia cómo esos genomas se comportan, cómo evolucionan y cómo interaccionan con el ambiente. Y nos permite, en este campo es donde trabajamos nosotros, en el campo de la genómica, para estudiar enfermedades. Estudiamos cuerpos más complejos, ¿no? Estudiamos el conjunto. Y hay que entender cuando vemos el genoma lo que se llama el dogma central de la biología molecular. Y es que tenemos el ADN que se convierte o tiene que convertirse en ARN para posteriormente sintetizar proteínas. Esto no ocurre al revés. No hay proteínas si no se produce una traducción del ARN a proteínas y no hay ARN si no se produce una transcripción del ADN. O sea, este es el dogma central de la biología molecular y en base a esto, bueno, se basa en estas terapias que vamos a ver a continuación. ¿Y qué es una mutación? Este es otro concepto que tenemos que tener muy claro antes de seguir hablando de edición genética, y es que se define como cualquier cambio de aminoácidos, por más sutil que parezca, incluso una letra, en la secuencia de nucleótidos de todo el genoma. Háblese, puede cambiar en el número, en el tamaño, incluso en fragmentos grandes podemos tener mutaciones que ya no, hoy en día no les llamamos mutaciones, sino que le llamamos variantes.
Bueno, nos hemos dado cuenta de que podemos incluso estimar el número de mutaciones posibles. Por lo tanto, podemos clasificarlas y organizarlas en función de nuestras necesidades. Estas mutaciones se producen pueden producirse tanto de forma espontánea, por ejemplo, en el caso de los agentes mutágenos, como agentes externos, como la radiación, por ejemplo, o pueden heredarse. De allí que tenemos varios patrones de mutaciones. Por ejemplo, aquí tenemos estructuras grandes que han perdido material, en el caso de las deleciones. Tenemos duplicaciones, que cuando un segmento se duplica, a veces tenemos dos veces el mismo segmento en los cromosomas. Tenemos inversiones, si se fijan, se invierte la información del material genético. Tenemos una inserción, en que se va a un trozo de un cromosoma y se inserta en otro cromosoma. Y tenemos la translocación, que es cuando este fragmento de un cromosoma va y se adhiere en la porción acrosómica de otro cromosoma. Entonces, las mutaciones no siempre causan un cambio en el fenotipo. El fenotipo es todo lo que vemos. Todo lo que podemos apreciar físicamente de un individuo no es más que el fenotipo, es la expresión de ese ADN. Pero el ADN de todos los genes que tenemos, aproximadamente 23.000 genes, bueno, han ido reduciéndose con el tiempo. Hoy hablamos de unos 22.000 genes. Solo se expresa el 2%, del 1,5% al 2,5%. A esto le llamamos exoma, que es la cantidad de porciones de todo el ADN que codifica proteínas. Si no codifica proteínas, no se expresa. Si no se expresa, pues entonces no puede formar estructuras biológicas más complejas. Por otro lado, no siempre las mutaciones se heredan, a menos que estas afecten la línea germinal, que vamos a ver, que son las células reproductivas. El ser humano varía, y hay una variabilidad genética increíble en el ser humano, y esta variabilidad hace referencia a cómo se constituye una población determinada. Muchos de nosotros nos hemos preguntado por qué los indoasiáticos, los africanos, los latinoamericanos y los americanos somos tan diferentes. Y esto se debe a este concepto, que hay que tenerlo muy claro, que es la variabilidad genética. Y somos diferentes porque hemos acumulado a lo largo de los años de la historia, de periodos muy gruesos de la historia, que en biología evolutiva a esto le llamamos fitness, porque cuando una especie no se reproduce, la especie desaparece. Entonces, somos animales gregarios que vivimos en sociedad, en grupos pequeños. Antes éramos nómadas, y al reproducirnos, producimos recombinaciones, o sea, nuestros ADN se mezclan, y al mezclarse también se mezclan todas las mutaciones genéticas que tenemos. Y estos acúmulos de mutaciones dan al traste con lo que conocemos como variabilidad genética. Esta variabilidad muchas veces da origen a enfermedades monogénicas, que son enfermedades causadas, doctor, por la mutación o por la variabilidad de un solo gen. Imagínense ustedes tener una enfermedad causada porque un solo gen mutó, producto de esa heterogeneidad genética. Y las enfermedades de un solo gen pueden dar origen a lo que se conoce como la herencia mendeliana. En el caso tenemos la herencia mendeliana, herencia autosómica dominante, de manera que esa enfermedad se va a manifestar cuando solo haya una copia de la mutación en uno de los padres afectos. O sea, solo basta, en este caso, por ejemplo, que la madre se afecta para que el 50% de la descendencia tenga riesgo de padecer la enfermedad. Lo mismo pasa con la herencia autosómica recesiva. Lo único que aquí vamos a necesitar que dos de los padres estén afectos, o sea, compartir ambos alelos. En el caso de la herencia ligada al X, vamos a ver que en estos casos la madre no se afecta porque las mujeres tienen dos cromosomas X, por lo tanto, no desarrollarán la enfermedad, más los hijos sí. Los varones, todos los varones de esa familia van a desarrollar la enfermedad, en el caso de la enfermedad ligada al X. Pero bueno, también tenemos enfermedades genéticas poligénicas.
háblese que son causadas no por factores genéticos en sí, sino por factores ambientales. Háblese que hay una mutación que es producida por un estímulo ambiental. Tenemos varios tipos de epimutaciones, como la metilación, la acetilación, la ubiquitinación. Hay 40 en total reacciones epigenéticas que causan que el genoma o la arquitectura de todo el genoma se altere y por lo tanto produzca una mutación. Y volviendo al tema central, este dogma central de la biología, vamos a ver que todo ese conjunto o secuencia de ADN va a dar origen a lo que es el genotipo, que está basado en nuestro ADN nuclear y nuestro ADN mitocondrial. En el caso de las plantas también tenemos el ADN cloroplástico. El fenotipo, como hemos dicho, son los rasgos visibles. ¿Y cuál es la importancia del genotipo y el fenotipo? Y es que el genotipo codifica al fenotipo. O sea, el fenotipo es resultado del genotipo. Y esto ya lo ha explicado el profesor Gregorio Mendel en sus conferencias. Y esto es interesante porque esto nos permite entender las bases moleculares de la herencia y sobre todo las bases de la recombinación. Si nosotros tenemos nuestros padres, nuestro ADN paterno y nuestro ADN materno, ellos se entrecruzan y dan origen a un individuo totalmente nuevo. Nosotros somos un individuo recombinado. Somos una mezcla de los cromosomas de nuestros padres. Allí ocurrió un crossing over, un entrecruzamiento. En ese entrecruzamiento se dio origen a un individuo recombinado que somos nosotros, ¿no? Y la pregunta es, ¿se puede editar o modificar el genoma? Esto es una respuesta interesante y que en los años 70 inició una gran carrera con técnicas de ingeniería genética, que para esa época, digamos que era una innovación muy interesante, basadas en ADN recombinante. O sea, podemos volver a recombinar, a remezclar ese ADN. Y bueno, se permitió en esa época modificar ciertos genes de bacterias, por ejemplo, introduciendo estas estructuras llamadas plásmidos. Los plásmidos lo que hacen, las bacterias son de dos tipos. Tenemos las procariotas y las arqueas. En el caso de las arqueas vamos a ver que tienen otra configuración, pero las bacterias son básicamente una sopa. Una sopa donde dentro de la sopa tenemos básicamente cromosomas y normalmente dentro de un solo de los cromosomas es donde están todos los genes. ¿Qué pasa? Que si yo introduzco un plásmido dentro de esta sopa, yo puedo intentar recombinar la secuencia de esa bacteria si ya yo conozco la secuencia de los plásmidos. Esto evidentemente no era eficiente porque solo permitía editar ciertas bacterias. Por ejemplo, en la industria alimentaria, quien de ustedes no quisiera que esté comiendo un yogur y este yogur pues entonces no esté desnaturalizado, producto de que se perdió la cadena de frío. Bueno, esto era lo que se hacía en los años 70. Se intentaba introducir plásmidos que alteraran la secuencia del yogur o de las bacterias que producen que el yogur se dañe para entonces evitar que se dañe más rápido y por lo tanto su conserva sea más eficiente. Y bueno, la terapia génica es una tecnología novedosa que permite utilizar alteraciones genéticas con efecto terapéutico. La mayoría de las terapias génicas consisten en sustitución de un gen dañado o de una secuencia dañada, o en este caso defectuosa, y la inserción de un gen funcional. Eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Y a grosso modo, lo vamos a ver ahora en detalle, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos un vector, que normalmente es un virus adeno-asociado, lo introducimos en el núcleo de la célula, cortamos la secuencia que queremos reparar e introducimos un gen funcional, un gen que sí verdaderamente funciona. Vamos a ver cómo lo hacemos. En los años 70 se utilizaban los dedos de zinc. Y de hecho se han utilizado y se utilizan hasta la fecha, que consisten en utilizar nucleasas de dedos de zinc
que funcionan como tijeras moleculares, que básicamente permiten editar puntos específicos, cortar en puntos específicos. Estas nucleasas son poco eficientes por varias razones, porque solamente permiten cortar una región muy específica. Y su fabricación es muy costosa, depende de la región que quieras cortar y hay que desarrollar un dedo de zinc para la región específica que quieres cortar. No puedes utilizar un dedo de zinc para cortar cualquier región. En el contexto de la terapia génica, esto sirvió mucho para la investigación, sobre todo en los ratones knockouts, para el tema de estudios en cáncer, pero luego vinieron las nucleasas programables, TALENs, que son nucleasas activadas por factores de transcripción. Eso es lo que se conoce como la segunda generación de nucleasas programadas. Surgieron de forma natural para solucionar el reto que suponía el uso de dedos de zinc, que básicamente permitía fusionar los dedos de zinc con otras proteínas que me permitieran marcar en una región del genoma específico. De manera que, imagínense que ustedes tienen una soga con dos nudos, yo puedo elegir cortar el primer nudo o el segundo nudo. Si elijo el primer nudo, la marco con el tamaño del segundo nudo, y si quiero cortar el primer nudo, entonces la marco marco el dedo de zinc con el tamaño del primer nudo. Esto daba más precisión, pero teníamos el mismo problema de los dedos de zinc. Muy costosa, muy difícil su fabricación y había muchos errores durante el proceso. ¿Qué limitaciones tenían? Bueno, lo que hemos comentado, a factores como la interferencia física, los dedos pueden cortar regiones que no necesariamente son las que queremos cortar, porque hay regiones muy adyacentes a las que queremos cortar, la necesidad del costo, que era muy elevado, y la baja multiplexación. A veces no podemos cortar varios genes al mismo tiempo. Por los dedos de zinc solo podemos cortar un gen muy específico, enseñar ese dedo de zinc para los genes muy específicos. Y las TALENs, bueno, tienen el tamaño más grande, por lo tanto, al tener otro sitio donde marcar, o otra guía, mejor dicho, hace que su tamaño sea más grande, y entonces los vectores virales es más difícil transportar a la cadena de ADN. Y es ineficiente la entrega porque al ser más grande puede cortar regiones adyacentes. Este es, digamos, un timeline de cómo las tecnologías CRISPR han evolucionado, tanto los dedos de zinc como las TALENs. Y si se fijan, iniciaron prácticamente en etapas similares, pero han avanzado al punto que todavía hoy las utilizamos, desde el 2014 y en el 2020 todavía se utiliza. Del 2014 fue la primera terapia génica en vivo con dedos de zinc. Por ejemplo, en el caso de las TALENs, se usaron por primera vez en el año 2016. Van a ver por qué se dejaron de usar, porque lo que tenemos hoy en día, que es lo que voy a presentar, es tan eficiente que ya no hay que buscar más nada, como dicen por ahí. En el 2016 se utilizó por primera vez con monos, las TALEN, y para la corrección in sílico en células humanas en el 2005 se usaban los dedos de zinc. La mayoría de investigadores usaban dedos de zinc en el 2008. Pero surge esto, que es un sistema. CRISPR-Cas9 no es una tecnología, es un sistema. Y es un sistema que está dividido en 2 clases, 6 tipos y 36 subtipos. Ese sistema tiene una historia, pero antes que nada vamos a ver qué significa CRISPR. CRISPR significa secuencias repetidas, poliandrómicas, generalmente agrupadas y generalmente interespaciadas. Vamos a ver la historia de esto porque es muy interesante. Es una técnica que permite guiar con precisión la edición genética, porque no solo permite cortar, sino que permite ensamblar. Se habla de tijeras biológicas, pero esto más que una tijera biológica es una navaja suiza, porque nos permite cortar y encima por colocarle a la navaja una luz para marcar y colocarle cualquier otro aditamento que queramos llevar hacia el corte. ¿Cómo surge las terapias CRISPR o cómo surge el sistema CRISPR-Cas9? Surge con este señor, ojo, mírenlo bien, se llama Francis Mujica, su nombre real es Francisco
Martínez Mujica, le decimos Francis Mujica de cariño, que en los años 90 estaba en la Universidad de Alicante, él estudió en la Universidad de Alicante. Los individuos hay que conocerlo, el profesor Edgar, usted no me dejará mentir, pues, en función de su historia. Hay que entender el contexto para poder interpretar el texto. Francis Mujica estaba estudiando en una región llamada Santa Pola, que es el sur de la ciudad, de casco de la ciudad de Alicante, unas bacterias llamadas arqueas, llamadas Forexas mediterráneas, eran bacterias que no le importaban a nadie, más que a sus dos profesores de doctorado. Y él decía, él le dijo a su profesora, Paola, ¿qué tienen para ofrecerme? Y él dijo, bueno, nosotros estamos estudiando estas bacterias que son resistentes al cambio climático, y bueno, en esa época se comenzaban a estudiar los genomas bacterianos, porque estas bacterias lo que hacen es cambiar de coloración debido a sus mecanismos de resistencia. Si ustedes ven estas bacterias, por ejemplo, en un salmón o en un bacalao, el bacalao, por ejemplo, cuando se infecta con estas bacterias puede llegar a verse como el salmón, porque le cambia la coloración al bacalao al punto de que parece un salmón, y es porque se han producido bacterias que lo dañan. Francis Martínez, como he dicho, hay que verlo en contexto. Esto es la Universidad de Alicante, donde tuve el privilegio de estudiar. La Universidad de Alicante es una ciudad universitaria, de manera que todo lo que allí se hace es educación e investigación de avanzada. Era un aeródromo, en este edificio que está en el centro es una torre de control, porque todavía está en la rectoría de la universidad. Pero la Universidad de Alicante, se sitúa en este edificio que está en rojo, es la Facultad de Genética, Microbiología y Fisiología de la Universidad de Alicante. Y este edificio que está arriba, a la derecha, es el Departamento de Genética, Fisiología y Microbiología que ahora he mencionado. Si se fijan, en su contexto estructural es el equivalente literalmente a lo que es la rectoría de una universidad latinoamericana, y esto es solamente un departamento dedicado al estudio y a la investigación de la genética y de la microbiología. Este edificio que está detrás de mí es nuevo, Francis Martínez ahora que tiene el privilegio de utilizarlo, está de este lado, detrás de este estacionamiento, no se ve en la imagen, todo esto en la Universidad de Alicante. Es un parque científico que tiene la universidad donde combina empresa y universidad. Yo creo que ahí está la clave tanto de los descubrimientos como del conocimiento. Y estos son mis compañeros de máster en medicina reproductiva junto a nuestro profesor José Luis Girela. Y Francis descubrió los sistemas CRISPR en los años 90. No lo descubrió y le puso nombre, y que le puso nombre no fue él, sino su esposa. Algo interesante, Gregorio, que es llevarnos de la esposa, que normalmente tiene la razón, porque le quería poner Tyson. Pero un científico de la Universidad de Bolonia le dijo, el apellido Jensen, no le pongas Ryzen, porque Jensen no es comercialmente atractivo. Y entonces le puso CRISPR, y CRISPR fue aceptado por la comunidad científica. A pesar de que el descubrimiento de CRISPR fue en los años 90, no fue sino hasta el año 2014, cuando Jennifer Doudna y Emmanuelle Cartier, una francesa y una estadounidense, utilizaron este descubrimiento de Francis Martínez para decirnos a nosotros, miren, CRISPR-Cas9, ellos hicieron este experimento in vitro. In vitro quiere decir que utilizaron modelos experimentales en el laboratorio para probar que es posible la edición genética, ¿ok? Pero estos modelos no están vivos, ¿ok? No necesariamente están vivos. Pero ellas ganaron el premio Nobel en el año 2020, pero no fue sino hasta que en el año, unos meses después, este señor, que es un investigador genial del Instituto Broward en Estados Unidos, adscrito al MIT, Feng Zhang, estaba escuchando una conferencia donde su amigo decía, mire, hay unas tecnologías que se sirven para estudiar, editar ADN en bacterias, y creo que podrían estudiarse en seres humanos.
Y entonces fue Feng Zhang el primero, 6 meses después de la publicación de Jennifer Doudna en Molecular Pelletier, que logró editar genomas in vivo, de manera que demostró lo que para Jennifer Doudna y Emmanuel Carpentier era hasta ese momento un supuesto, no era una realidad confirmada, sino que ya habían colocado en el artículo científico, mire, creemos que esta tecnología que funciona in vitro puede servir para editar genomas in vivo. Y entonces el profesor Fate logró demostrar que las tecnologías CRISPR sirven para editar in vivo. Y bueno, si se fijan, ha evolucionado bastante desde el 87, cuando se identificaron los primeros sistemas CRISPR en estreptocopiógenes, en piógenes, se estaba estudiando en Escherichia coli también los sistemas CRISPR, pero no fue sino hasta el año 2023 cuando la FDA aprobó por primera vez los ensayos clínicos basados en terapia de edición genética CRISPR. Y los primeros ensayos clínicos ya en humanos iniciaron en el año 2024 y es la base de lo que hoy conocemos como los sistemas CRISPR de edición genética. Pero tuvimos avances impresionantes, por ejemplo, PAN, que lo vamos a ver a continuación, fue descrito en el año 2005. PAN es fundamental para CRISPR porque sin PAN no inicia el corte y sin PAN no termina. PAN, vamos a ver que es el Motif Adjacent Point de inicio de lectura. Entonces, ¿en qué consiste CRISPR? CRISPR tiene un grupo de componentes. Tenemos una proteína, que es la Cas9, que es una enzima, es una nucleasa, que lo que hace es funcionar como carro. Imagínense el buscador de texto del Word. Este es el buscador prácticamente. Y vamos a ver que tenemos un ARN guía que se construye a partir de residuos de tracer, el CRISPR y de otro tipo de CRISPR-RNA, que es otro tipo de enzima, que hoy en día lo podemos sintetizar o hacer de forma sintética, que es básicamente utilizando o creando ese ARN guía o ese SgRN que ven en este letrero. Se suelen fusionar estos dos ARNs, como hemos dicho, en el ARN guía, que es el CRISPR Transactivator y el ARN CRISPR. ¿Cómo funciona CRISPR? Básicamente tenemos un ensamblaje del ARN guía en el complejo CRISPR-Cas. Se forma primero un mecanismo de adaptación, un mecanismo de adaptación inmune, porque el sistema CRISPR es básicamente un sistema inmune. Francis Martinez, cuando descubrió el sistema CRISPR, se dio cuenta de que las bacterias estaban enfermas con secuencias virales y que esas secuencias virales estaban normalmente repetidas, estaban normalmente agrupadas en un grupo, en un segmento muy pequeño y estaban divididas por un interespacio. Entonces dijo, entonces quiere decir que las bacterias tienen en su genoma una memoria inmunológica. Por lo tanto, yo puedo utilizar esta tecnología para ir a donde yo quiero en esa memoria inmunológica. Entonces, ¿qué hace? Busca por asociación, se buscan unos a los otros en el complejo CRISPR y se genera lo que se llama un CRISPR de interferencia. Este CRISPR de interferencia entra en el ADN de nuestro núcleo celular y corta la secuencia que queremos cortar. Obviamente, previamente marcamos la secuencia de ADN que queremos cortar y lo que hace el ADN es que tiene un mecanismo de reparación natural, donde pueden unirse ambos poros de forma como si fuera una sutura. Háblese, en cirugía se llama anastomosis término-terminal, donde cada uno de los extremos se unen por sus regiones homólogas y la otra forma de reparar el ADN es cuando se introduce la secuencia correcta, la secuencia sana de ADN. Entonces, esto es un mecanismo, digamos que complejo, donde el ADN entra en una fase quiescente, se repara o inicia un proceso de apoptosis.
Las células tienen un mecanismo de reparación que cuando no se reparan, entonces inicia un proceso de muerte celular programada. El corte ocurre exactamente, y ustedes dirán, ¿es seguro, CRISPR? Sí, es muy seguro, porque el corte ocurre exactamente 3 nucleótidos antes de la secuencia de terminación. Háblese, yo primero marco con PAN, pero si PAN no está, la tijera biológica, el ARN ya no va a cortar, ¿ok? Tiene que estar PAN para que el ARN ya corte, y no solo eso, sino que no va a cortar a más de 3 nucleótidos previos a PAN. Por lo tanto, las tecnologías CRISPR resuelven un problema que es la criticidad de la secuencia de ADN. Cuando la célula detecta el daño crítico, actúa inmediatamente los sistemas de reparación de emergencia y hay 2 sistemas. Uno de reparación homóloga, vamos a ver a continuación, que es lo que acabo de explicarle, donde cortamos una secuencia del ADN y entonces se copia, introducimos una secuencia sana y se copia la cadena complementaria. Y la otra es donde se unen los extremos, como les he mencionado antes. Entonces, la unión de extremos homólogos o no homólogos es lo que les acabo de explicar, que sería equivalente a la estructura término-terminal, donde se unen los extremos que se han cortado. Obvio, esto nos deja un espacio vacío, que es donde estaba, dirán ustedes, dónde estaba esta secuencia que acabamos de cortar. Bueno, esto produce una pequeña delección que puede o no causar patología en función de la necesidad. Y por otro lado tenemos la reparación por homología, que es donde cuando insertamos una secuencia de ADN complementaria para que se copie entonces la cadena sana. Cortamos y entonces la cadena sana que hemos insertado es la que se va a copiar. ¿Qué precisión tiene? Bueno, una precisión dinámica porque la secuencia complementaria de ADN es diana. Cas9 solo corta si junto a la secuencia objetivo existe PAN. Esto añade una capa extra de especificidad. Los cortes son muy precisos y los ARN guía son optimizados. Y estos ARN guía se venden por $60. Usted lo puede comprar, es accesible para todo el mundo. Cualquiera podría experimentar con tecnologías CRISPR. Las variantes Cas9 tienen mucha fidelidad, hay varios sistemas CRISPR y antes de hacer CRISPR en humanos se hace lo que se llama una validación informática previa. Por lo tanto, se prueba que funcionará ese corte exacto que vamos a hacer en el gen desde el punto de vista informático antes de hacer el experimento en humanos. ¿Qué eficiencia tiene? Una alta tasa de corte, o sea, no es diferente a los dedos de zinc. Corta donde CRISPR corta donde nosotros queremos cortar. Los dedos de zinc cortan donde nosotros inferimos o le decimos que más o menos corta por ahí, pero no necesariamente es donde queremos cortar. Es eficiente, sobre todo, por ejemplo, la unión no homóloga sirve para generar inserciones y deleciones knockout, por ejemplo, para generar modelos experimentales de enfermedades. Y la reparación por homología directa es menos eficiente, pero permite ediciones precisas si se propone un molde. Aparte, CRISPR permite edición multiplexada, por lo tanto podemos editar varios genes al mismo tiempo con CRISPR. Hay facilidad de diseño, facilidad de replicabilidad y permite hacer experimentos a gran escala. Aquí tenemos varias de las tijeras CRISPR. Tenemos 5 acá, de hecho allá hay 8 tijeras CRISPR, o sea, tenemos muchas herramientas hoy en día. Vamos a ver la edición genética versus la edición epigenética. La epigenética, como hemos dicho, es un conjunto de alteraciones biológicas físicas del medio ambiente que codifican o no codifican el ADN, pero sí lo alteran porque causan, por ejemplo, se adhieren grupos metilos a las histonas y causan restricción histónica, la fosforilación. Esto dificulta, digamos que el ensamblaje de proteínas, las estructuras macro se quedan afectadas por este acúmulo de epimutaciones. Entonces se pueden hacer ediciones epigenéticas. Lo que se hace es que se utiliza edición epigenética. En este caso no cortamos nada, sino que lo que hacemos es eliminar esas metilaciones y acetilaciones por diferentes mecanismos
o marcas epigenéticas. Podemos utilizar un sistema CRISPR llamado de CRISPR-Cas9, que, por ejemplo, introduciendo genes específicos, podemos causar el silenciamiento de una metilación, o podemos eliminar la metilación, o podemos acetilar histonas en el caso de, o sea, activar histonas que han sido desactivadas producto de la metilación. Esto es funcional para el tema del cáncer, por ejemplo. Muchos de los tipos de cánceres que hoy conocemos son relacionados con el estrés, son relacionados literalmente con el estrés. El estrés produce especies reactivas de oxígeno, esas especies reactivas de oxígeno producen radicales libres. En química, los radicales libres son CH3. Esos CH3 son los famosos grupos metilos que se agregan a las histonas, causan restricción histórica. Esa restricción histórica afecta a unas regiones llamadas pseudogenes, que son regiones no codificantes, pero los pseudogenes regulan los genes. Imagínense ustedes, desde tienen una mutación en el P53 y tienen una restricción histórica en el pseudogen P53, se inactiva el gen que regula P53. P53 es un gen que se encarga de destruir tumores. Si ustedes tienen una inactivación del gen que se encarga de activar el gen que suprime los tumores, entonces van a tener tumores. O sea, es una cadena desafortunada de eventos que se va a producir un grupo de enfermedades que hoy en día podemos incluso curar. Aplicaciones actuales en investigación, lo hacemos con ratones knockouts, en modelos celulares y animales, validamos dianas terapéuticas. En diagnóstico se utiliza para los sistemas Sherlock, que es para tipificación. Por ejemplo, podemos saber de qué línea germinal pertenece una u otra variante en el genoma. Lo utilizamos en la medicina, en la terapia génica. Podemos ya curar enfermedades como la anemia de células falciformes, algunas metatasemias, la amaurosis congénita de Leber, que es una enfermedad, como hemos dicho, de herencia ligada al X. Podemos hacer edición ex vivo, o sea que podemos editar fuera, tomarte una muestra sanguínea, editar las células fuera de tu cuerpo y luego insertarlas en tu cuerpo. Esto ya se hace por la leucemia mieloide aguda, que se cura con una sola administración de un medicamento. Cuesta $2 millones en Germania, que es una limitación en los precios. Y bueno, se siguen desarrollando terapias avanzadas y aprobadas con fines de CRISPR. Se puede utilizar para cortes en regiones no deseadas, pero hay dificultades todavía, limitaciones para introducir CRISPR de forma eficiente y segura, sobre todo los vectores virales. Por el tema del tamaño, tenemos temas con la inmunicidad. Hay dificultad de insertar CRISPR en sistemas complejos como el cerebro, el corazón y el pulmón. Hay riesgo de mosaicismo, o sea, podemos causar de forma indirecta con CRISPR otras alteraciones no relacionadas con lo que queríamos curar. Y esto ocurre precisamente por la ineficiencia de las tijeras, no de las guías, pero sí de las regiones de corte, ¿no? Y de lo que hemos dicho de la dificultad para introducirlo en los vectores. Hay regulaciones éticas interesantes, está prohibida en muchos países, hay debate ético sobre la mejora humana en muchos de los países. Tiene ombligo, tú. Hay diferencias regulatorias también. Monito me lo dijo. En el contexto dominicano, esto es interesante porque el nuevo Código Penal que se promulgó en el año 2025, que busca modernizar el sistema judicial, desde el punto de vista de la genética, lo que hace es que nos devuelve a 1492. O sea, literalmente el nuevo Código Penal, no sé quién habrá asesorado al legislador dominicano en este contexto, es que sanciona, ¿no?, con 10 años de cárcel a todo aquel que manipule con finalidad distinta al diagnóstico, tratamiento y la investigación científica, y entonces le pone un párrafo que diga que no busque mejorar el sufrimiento humano. O sea, imagínense que un médico que no tiene intención de mejorar el sufrimiento humano de ninguna forma, porque el médico es el que advierte no hacer daño, produce un daño resultado de que esta terapia no funcionó. Entonces tendrá una pena de 10 años de cárcel porque no mejoró la calidad o la salud de la persona. Obvio, esto es un tema de la interpretación de la ley. Yo que soy hijo de los abogados sé que el legislador normalmente no extrapola esto así, pero
digamos que el sistema judicial dominicano tiene sus deficiencias. Por otro lado, también el nuevo Código Penal prohíbe que cualquier procedimiento, en el artículo 203, dirigidos a efectuar la selección de la raza. Por lo tanto, prohíbe CRISPR de edición germinal. De manera, no solamente prohíbe esto, sino que prohíbe el diagnóstico genético preimplantacional, que permite prevenir enfermedades hereditarias como el cáncer, de líneas, enfermedades muy graves de línea germinal, que si no es a través de técnicas de selección embrionaria es imposible tener hijos libres de la enfermedad, y prohíbe también el nuevo Código Penal la edición genética de germinales. O sea, el legislador inconscientemente prohíbe la introducción de la prevención de enfermedades complejas y graves desde el punto de vista genético. Y bueno, hasta la tentativa, digamos, de esto van a ser consideradas, de intentarlo, es considerado en el nuevo Código Penal como el crimen mismo. Estos son de los desafíos científicos y éticos y judiciales, en este caso, que enfrentará la tecnología CRISPR en el contexto dominicano. Aplicaciones actuales de las mutaciones epigenéticas, como hemos mencionado, tumores, enfermedades neurológicas, hay asociaciones con el autismo, medicina personalizada. No siempre es estable, no es para toda la vida como la edición genética. La edición epigenética es variable porque cada vez que interactuamos con el ambiente producimos más mutaciones epigenéticas. Por lo tanto, hoy no tenemos una mutación epigenética, la eliminamos con edición epigenética, pero podríamos volver a tenerla en el futuro. El epigenoma está en constante evolución. Y bueno, tenemos ya edición avanzada, por ejemplo, los ganadores knockouts existen desde los años 90. Este es mi profesor, el doctor Luis Monteliu, que le produce albinismo a ratones para ver cómo los ratones pueden desarrollar diferentes tipos de albinismo, y en función del tipo de albinismo poder estudiar terapias para estos tipos de albinismo. Esto está prohibido en el nuevo Código Penal también, dominicano, por cierto. Y digamos que permite estudiar enfermedades complejas como el cáncer, la diabetes, la hipertensión y otras enfermedades humanas, produciéndole a los ratones evidentemente enfermedades para poder estudiarlas. Obvio, en España hay que tener aprobación de 4 comités de ética para poder colocarle una aguja a un ratón, que esto es importante saber. Tampoco es que se hace agrede ni con todas las especies. El knockout ingénico, que permite lo mismo, pero permite hacerlo en individuos vivos. Esto es interesante, y que podemos insertar un gen que queramos. Por ejemplo, sabemos que este gen produce Alzheimer, lo insertamos y podemos entonces hacer modelados moleculares basándonos en estas tecnologías. Podemos cambiar el base editing una sola letra. Por ejemplo, ustedes no van a creer que la anemia de célula falciforme es causada por un cambio en una sola letra. O sea, es una estructura menor, mucho menor a un gen. O sea, es una sola letra de un gen que es cambiada, y bueno, se produce toda una enfermedad que ya ustedes saben que es catastrófica. Esto lo podemos hacer con CRISPR. El prime editing, esto nos permite buscar una región específica, 20 aminoácidos, eliminarlos y bueno, sin depender de otra cadena complementaria, sino que supongamos que tenemos una enfermedad autosómica dominante, eliminamos, háblese que solamente se tiene una copia de la mutación, lo que hacemos es eliminar esa copia de la mutación, y entonces el ADN, como es sabio, copia la cadena sana complementaria. Eso es prime editing. Esto es muy eficiente, sobre todo para enfermedades autosómicas dominantes. Vamos a ver que hay enfermedades que ya se está utilizando. La edición reversible, que es la epigenética, la edición multiplex, editar varios genes, que lo hemos comentado, y bueno, lo que hemos hablado, edición somática, editamos las células todas las células del cuerpo, y la edición germinal, que ya ustedes saben que está prohibida en República Dominicana, en el nuevo Código Penal, pero evidentemente se podría prevenir enfermedades heredables con la edición germinal, ¿no? Aplicaciones médicas actuales. Hoy en día utilizamos CRISPR en todo, desde la industria farmacéutica, con la generación de modelos animales, germinales, las terapias CAR-T, que se basan en CRISPR, pero ya se cura la leucemia mieloide aguda,
Vamos a ver qué fármacos la pueden curar. La corrección monogénica de enfermedades, que en esto se ha centrado un poco nuestra charla. El rescate de fenotipos, por ejemplo, en el Drug Discovery. La terapia inmune, en el mapeo de enfermedades del cáncer, como hemos mencionado. Y bueno, tenemos CRISPR ya en enfermedades metabólicas, cardiovasculares, inmunológicas, hematológicas, oculares, neuromusculares y pulmonares, siendo estas últimas un poquito las más difíciles de tratar. Estas son las terapias que tenemos disponibles. Por ejemplo, Zolgensma introduce una copia sana del gen SMN1. También lo podemos prevenir por línea germinal, háblese con edición o selección originaria. La Espiranza también, que lo que hace es que da un tramo corto del ARN mensajero. Y SMN2, lo que hace que este gen que se edita pueda ser repuestos. Básicamente, nos falta un gen, entonces insertamos el gen de forma análoga, ¿no? Y, por ejemplo, la fibrosis quística, ya tenemos este fármaco que se está utilizando en Brasil, el Ipafactor, que es bastante interesante, minimiza los síntomas y aumenta la supervivencia. Los pacientes aquí que tenemos con fibrosis quística en República Dominicana, lo estamos diagnosticando desde Robert Reed, de etapa muy temprana, eso es algo positivo, de manera que ya sabemos cuáles pacientes de República Dominicana tienen fibrosis quística de estadios muy tempranos. Muchos mueren antes de los 30 años de edad, muchos no llegan ni siquiera a la adolescencia, pero esperemos que la regulación y la industria farmacéutica se ponga las pilas con este tipo de fármacos para traerlo a la República Dominicana. La anemia de célula falciforme en el Hospital Ray Einstein israelita se está utilizando terapia CRISPR. En Reino Unido un ensayo que está muy avanzado, que ya demostró que cura la anemia de células falciformes, pero todavía se está trabajando en la seguridad de esto. Recuerden que las terapias CRISPR son irreversibles. O sea, una vez editamos el genoma, hasta el momento, hasta la fecha, no podemos volver atrás, contrario a la terapia epigenética. Aquí tenemos varias terapias epigenéticas genéticas para las enfermedades hematológicas. Por ejemplo, que tenemos para la beta-talasemia, para la hemofilia B, para la anemia de células falciformes. Y aquí están las compañías que lo están trabajando. Por ejemplo, para la beta-talasemia, pues retirado por temas relacionados con la seguridad. Para enfermedades neuromusculares, por ejemplo, el Zolgensma es interesante. Esto fue desarrollado en la universidad por, dice Novartis, la empresa responsable, pero fue hecho por la Universidad de Pensilvania. Lo que pasa es que la Universidad de Pensilvania le cedió la patente a Novartis para que pueda desarrollar el medicamento a cambio del 5% de facturación. Y Zolgensma dijo, bueno, esto se cura, esto no se cura, esto cuesta 10 años para tratarlo, yo te voy a cobrar $2 millones. Se tiene que dar la Universidad de Pensilvania el 5% de esos $2 millones. Y bueno, tenemos otras terapias, Luxturna, que se utiliza para la neurosis congénita de Liver, que es bastante eficiente, la verdad, y está aprobado por la FDA, algunos de estos medicamentos. Por ejemplo, para las enfermedades oncológicas tenemos para el melanoma, para la leucemia linfoblástica aguda, la linfoma de células B, el linfoma de Mann-Cell, o células del manto, el mieloma múltiple. O sea, hay terapia génica para todos y para todo. Hay que ver si podremos introducir estas terapias en nuestro país. Terapia génica para otras enfermedades, por ejemplo, la leucodistrofia, la adrenodistrofia, tenemos, digamos que de todo. Y muchas están aprobadas por la EMA, en el caso de la Unión Europea, y por la FDA también. Esto es interesante saber. Y ya para terminar, hay ensayos clínicos que están en curso sobre CRISPR, que, bueno, van a dar origen al traste a muchas terapias eventualmente. El futuro de la genética o el futuro de la edición genética nos va a permitir medicina de precisión para el futuro, permitirá terapias adaptadas al perfil genómico, avances en la edición genética e inteligencia artificial serán fundamentales porque nos darán tratamientos personalizados para cada persona. Esta es la medicina de precisión, que anteriormente se llamaba medicina personalizada, hoy se llama medicina de precisión. Se podrán tratar patologías tan complejas como el cáncer y otras más complejas como los síndromes, la sindromología. La edición genética nos ayudará con el tema del envejecimiento. Muchos no queremos envejecer. Yuval Noah Harari dice que los que nacieron después del año 2000
van a vivir 200 años. Ya me dirán ustedes si eso será cierto o no, los que estén vivos después de los 200 años. La prevención de enfermedades por la edad, aumentar la calidad de vida, reducir las enfermedades aumenta por antonomasia la longevidad. O sea, si no nos enfermábamos, entonces nos haremos más longevos. Prevención de enfermedades antes del nacimiento, obvio, en República Dominicana esto no será posible porque si no el Código Penal duró casi 144 años, me parece, en ser aprobado, para ser modificado faltarán unos 200 años más, okay, más o menos. O sea que esto de la prevención de enfermedades antes del nacimiento que no será, no creo que sea posible en todo. La integración con la IA y la Big Data, yo creo que va a ser el verdadero boom de CRISPR. O sea, cómo podemos predecir qué tan eficiente va a ser una terapia antes de hacerla, demostrar la seguridad de un fármaco antes de implementarlo. Yo creo que el futuro verdaderamente está en la inteligencia artificial, más que la inteligencia artificial en la Big Data, en el análisis de datos, porque nos va a permitir mejorar la predicción. Desafíos. La ingeniería genética, tenemos que hacerle una pregunta, y es hasta dónde podemos llegar. O sea, podemos llegar hasta donde los límites humanos permitan llegar. Obvio, siempre con el paradigma ético de mano. Para eso hemos escrito este libro, que es el libro rojo de la bioética clínica. Su servidor, la doctora Catherine de la Rosa, y el profesor Gilberto Subero. Ha sido prologado por la doctora Togarma Rodríguez, ha sido una maravilla para esto. Y bueno, se lo vamos a hacer llegar para que todos también lo puedan leer. Feng, como les he dicho antes, en conclusión, un verdadero genio dice, cada persona tiene su propia creatividad y su propia forma de abordar los problemas. Eso también forma parte de la alegría, cómo se puede ayudar a las personas a lograr un impacto aún mayor. De manera que tenemos que, desde nuestra propia forma de trabajar y de accionar, abordar los problemas que nos enfrentan las terapias génicas. Este es nuestro equipo en el Instituto Gromomed y muchas gracias por su atención. Bueno, los aplausos Bravo, bravo. sumamente merecidos, Gary. Nos ha dejado impresionados como de costumbre. Y tengo que saludar y decir que aquí también de este lado hay muchas personas muy importantes. Nos acompaña el doctor Raimundo Jiménez, quien fue decano de la salud, de Ciencias de la Salud de INTEC por muchísimo tiempo. Aquí está Rafael Montero también, que representa la UAS. Está desde Chile el doctor Emilio Rosler, quien es el pasado presidente de la Academia Chilena de Medicina, que también nos acompaña. El doctor Francisco Gómez, que está recién calientito, calientito, tesorero de la Comisión Nacional de Bioética, recién electo. El doctor Tomás Melgen, que es un ginecobstetra que trabaja todo lo que es fecundidad in vitro y todo. La doctora Josefina Romero, que es una bioeticista bien depurada y acabada. Y bueno, el doctor Roberto Nina, que es el pasado presidente, también acaba de terminar su mandato como presidente de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia. Alina. Nos acompaña Ofelia, Edith. Y bueno, pues aquí también la doctora Ruth Mena, que estaba con nosotros. Una cantidad de personas a quien tengo que mencionar por la importancia de estar con nosotros. Gracias por venir. Y yo sé que del otro lado ya los presentaron también las personas que están con ustedes allá. Yo lo voy a dejar abierto para cualquier pregunta. Yo Una estaba tomando mis pregunta, notas. doctora. Sí, Sí, cuando pueda. sí, yo estaba tomando mis notas, pero yo creo que me sentí estudiante de nuevo y creo que hay que volver otra vez a recomponer y aprender y vamos a tener que, Bari va a tener que venir más a menudo por aquí. Voy a permitir que el doctor Reynolds Pérez, que es nuestro presidente, pues intervenga y haga su pregunta a él. Bueno, gracias de nuevo. Nos sentimos engalanados con esa conferencia magistral que estremeció el parnaso científico de la República Dominicana. Agradecemos también a todos los médicos que se han agregado al programa de conferencia de esta noche. Nuestro respeto, admiración para todos ustedes y gracias a todos.
Doctor, una pregunta. En base a mi condición de cirujano general y vascular, yo recuerdo que cuando llegó la cirugía laparoscópica, por lo caro que era la tecnología, los procedimientos eran muy caros en el siglo pasado. Comenzó el doctor Cayo González en la capital, el doctor Sánchez Español en Santiago y yo en La Vega. Pero las cosas fueron bajando de precio porque se fueron creando y produciendo equipos y materiales más baratos. En esa época un bombillo que se quemaba costaba $200. ¿Cómo podemos proletarizar y hacer más social lo que son las terapias genéticas en Latinoamérica? Porque sabemos que es costosa y no está al alcance de todo el mundo. Ni son, vamos a decir así, parte de lo que es el almanaque de servicios de los sistemas de salud nacional. Eso es una realidad total, doctor. De hecho, nos pasa a nosotros los genetistas de República Dominicana, es uno de los grandes desafíos que tenemos. Cuando surgió el proyecto de Genoma Humano, para que ustedes tengan una idea, costaba $1 millón secuenciar un solo genoma humano. Oigan esto. Hoy, ¿cuánto cuesta? Cuesta $4.000. Eventualmente costará $200. Pero fíjense cómo desde el año 2003 a la fecha hemos abaratado los costos de secuenciación. Secuenciar un exoma, que es la región codificante del genoma, cuesta actualmente en República Dominicana y en todo el mundo cerca de $1.500. Eventualmente también costará o llegará a costar $200, serán cada vez más baratos. Pero con respecto a su pregunta, que es lo más interesante, en España pasa algo con respecto a eso. Y la respuesta del profesor Francis Martínez era, no voy a dar mi respuesta porque creo que la de Francis es la mejor, fabricar nuestras propias terapias génicas. Cada país enfrenta, digamos, que retos y desafíos, y en función de cada reto y cada desafío se van a producir los cambios. Por ejemplo, hoy en día Brasil tiene un liderazgo impresionante, porque Brasil no solamente está desarrollando terapia génica, sino que él está haciendo ensayos clínicos de terapia génica. Pero si se fijan, ellos están haciendo sus propias terapias génicas para ellos. Porque el mecanismo ya lo conocemos, es público, se publicó en el 2013 en la revista Nature Protocols. O sea, ya sabemos el mecanismo, ya sabemos que es baratísimo comprar los ARN guía, que cuesta $60 cada ARN guía. O sea, es simplemente desarrollar un equipo aquí local que tenga la capacidad de un laboratorio de investigación. Aquí en República Dominicana, a veces no lo creemos, pero se está haciendo muy buena investigación. De hecho, hay laboratorios que están haciendo muy buena investigación, a pesar de que esa investigación la están haciendo esa parte de la industria farmacéutica. Bueno, yo creo que tiene que haber eso que ocurrió en Alicante, una relación entre universidad, empresa, científico. O sea, tiene que haber esa homogeneidad de manera que se puedan dar los procesos. Ahora, por ejemplo, las terapias génicas farmacéuticas que están ya disponibles y aprobadas por la FDA, por ejemplo, van a seguir siendo muy costosas porque recuerden que tratan un grupo de enfermedades en un grupo de personas muy pequeñas. Entonces, si se fijan, ellos de alguna forma van a tratar de rentabilizar estos descubrimientos, como ocurrió con la leucemia mieloide aguda en el caso de la Universidad de Pensilvania. Ellos hicieron su prorrateo y dijeron, bueno, tú tardas 10 años en curarte la leucemia mieloide aguda, yo te la curo en una sola administración. Tú te gastas $5 millones, yo te voy a cobrar $2 millones. Es lógica sencilla. O sea, un ejercicio matemático que no tiene desperdicio, pero cuando lo vemos desde nuestro punto de vista, ¿quién lo puede pagar? Nadie, ningún gobierno, ni siquiera los gobiernos pueden pagar esta terapia génica que es edición clínica ex vivo. O sea, hay que sacarte la muestra, llevarla al laboratorio, un laboratorio muy específico en Alemania, y luego llevarla a tu país para administrarte la terapia génica. Aparte de que corres el riesgo de morir en un 30% de los casos, porque el riesgo de esta terapia, por ejemplo, es una tormenta de citoquinas que causa la muerte en el 30% de los casos. Que eso es también
un riesgo ético, digamos, clínico que considera. Pero yo creo, doctor, que la mejor respuesta que yo le puedo dar es desarrollar nosotros nuestra propia terapia génica basándonos en terapias que funcionan. Bueno, ahí están las vacunas libres de patente. La doctora Botassi, que la traímos en septiembre, y ya desarrolló la vacuna Covervax, que fue la única vacuna libre de patente. La vacuna costaba fabricarla basada en ADN recombinante, ARN recombinante. Digo ADN recombinante, que es la tecnología que se utilizó para las vacunas Sinovac, las vacunas chinas, por ejemplo. Y esta vacuna se implementó en la India. Costaba $2 la fabricación. Cuando los costos de todas las otras vacunas, por ejemplo, la Moderna, el Pfizer y AstraZeneca, costaban entre $35 y $60 la fabricación. O sea que si Botassi pudo liberar la patente que le mereció ser candidato al premio Nobel en el año 2022, liberar esa patente, ya aquí no tenemos patente, ya sabemos cómo funciona el mecanismo de la terapia génica, simplemente hacer un laboratorio que sea capaz de fabricarlos. Gracias. Yo Gracias, tengo que gracias. mencionar también algunas otras personas que nos acompañan, que es la doctora Yesenia Brito, que es la vicepresidenta de la Sociedad Dominicana de Endocrinología. Está por aquí con nosotros, pero además también es una destacada infectóloga, endocrinóloga y muchísimas cosas más. La doctora Bernice Calderón, que es quien dirige el Departamento de Investigación de SEMDOE. Está Manuel Madé, que tengo un muy interesantísimo proyecto junto a Bernice sobre lo que es ciencia abierta, que después va a venir por aquí a conversar con nosotros. Gracias, Yulisa de Luz, también por acompañarnos. Vamos a dejar que Rafael Montero nos intervenga y con una de esas preguntas. Rafael. Buenas noches. Quiero saludar y felicitar a la excelente exposición. Igual que Togalma, me transporté a cuando el profesor Celito Méndez y la doctora Tamara me enseñó genética. Entonces significa que hay que comenzar a estudiar de nuevo genética. Tengo una pregunta y un comentario. La pregunta es muy concreta, que si en el Instituto Cromos están midiendo telómeros, y el comentario que quiero hacer es que, o proponer, que a propósito del desafío que colocó el doctor Berry con relación al tema del código procesal, del código penal, tal vez sería interesante que la academia preparara un documento y lo mandara al Congreso, haciendo, digamos, un llamado a que eso debería corregirse, porque todavía estamos en tiempo de que se puedan hacer todavía algunas correcciones al documento. Esa era el comentario y muchas gracias por la participación. Y bueno, el Instituto Cromomed es un centro de diagnóstico. Actualmente no estamos trabajando con telómeros en investigación. El más cercano es el doctor Sinclair, que es amigo nuestro, está en Harvard trabajando con telómeros, tiene su empresa, y también asociada a telómeros. Nosotros lo que hacemos es citogenética. Bueno, una de las cosas que hacemos es citogenética. Tenemos uno de los dos laboratorios de citogenética en el país, el otro está en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, y hacemos diagnóstico molecular con técnicas de citogenética estándar y citogenética molecular. O hacemos cariotipo y cariotipo molecular. Ahora somos el único centro que hace cariotipo en vellosidades amnióticas, en vellosidades coriónicas, el líquido amniótico y restos fetales. Eso sí, en el país. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias. Y creo que sí, que tenemos que plantearnos eso creo que acoger esa iniciativa que das de que juntos nosotros y todas las otras instituciones también como hacer el papel de promotor de las demás otras organizaciones científicas para poder encontrar ese apoyo y poder llegar hasta el Congreso. No sé si tengan alguna otra intervención. Nos hemos pasado con unos minutitos, pero esto ha estado tan exquisito. No queremos robarle tampoco espacio a los que están presentes y los que están allá contigo, Bari, quieren alguna intervención, pues siéntanse bienvenidos. Yo le tengo otra pregunta al doctor, si es posible. Sí, con gusto. Sí, ¿qué conoce él sobre la esclerosis múltiple, lo que podría ayudar a este tipo de terapia genética? Si tiene alguna experiencia o conocimiento, tal vez fuera del país,
o qué podría hacerse? Porque tengo un familiar que padece de dicha enfermedad. Recuerde que la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, más que todavía muchas enfermedades, primero por poner en contexto, nosotros queremos tratarlas con terapia génica o intentar tratarlas, pero sigue siendo difícil, sobre todo cuando se trata de enfermedades que tienen una casuística baja o relativamente baja. Hay enfermedades frecuentes, por ejemplo, la esclerosis múltiple, hay varias terapias inmunológicas que lamentablemente no están funcionando con la mejor rentabilidad diagnóstica. Hasta ahora lo único que se ha demostrado que mejora la enfermedad en ciencia es que si tú vives en un país frío y eres diagnosticado con esclerosis múltiple, te mudas a un país más caluroso, entonces mejoran los síntomas. O sea, esto es algo interesante que los estudios prospectivos hasta ahora nos han dado, que habría que ver si ese familiar suyo está viviendo no aquí en República Dominicana o en qué país, y recomendarle que se mude a un país con el clima contrario. Esto sí, sí se ha demostrado que mejora la enfermedad. Pero desde el punto de vista autoinmune no hay terapia inmunológica basada en terapia génica. Sí hay una terapia que está en proceso, pero no, todavía no tenemos al día de hoy la terapia efectiva. Gracias, Gracias. Mari. Si alguno de los que están presentes quiere alguna intervención, Sí. favor acercarse bien al micrófono para que pueda acercarse aquí a la cámara para poder escucharlo mejor. Ok, aquí me preguntan que si se puede editar genes funcionales, por ejemplo, genes estéticos como cabello, piel y ojos, relacionados con la estética, cabello, piel y ojos. Eh, y cómo la contaminación puede influir en los resultados, en la calidad de la alimentación puede influir en la calidad del queso. Bueno, si bien es cierto, es posible editar el pelo, los ojos, o cualquier característica fenotípica. De hecho, ya sabemos cuáles son los genes relacionados con el color del pelo, cuáles son los genes relacionados con el color de los ojos. Eso es un desafío ético que responde a un paradigma llamado en bioética la eugenesia. La eugenesia consiste en traer individuos al mundo, basándonos en sus características biológicas mejoradas en función de la sociedad. Esto no es ético de ninguna manera. Sí se hace, se está haciendo en muchas clínicas en Estados Unidos con una prueba llamada PGTP, o diagnóstico genético preimplantacional de poliploidías. Háblese, utilizan clínicas, características, incluso tanto en Chipre como en Estados Unidos, catálogos, tienes catálogos donde puedes elegir donadores de semen con características biológicas superiores. Y cuando me refiero a características biológicas superiores, literalmente me refiero a superiores. Individuos que midan 7 pies de altura, con los ojos verdes, el pelo crespo, lacio, o rizado, en función de literalmente un caballero romano. Esto evidentemente no es ético de ninguna forma y responde a un paradigma eugenésico que no debería hacerse, pero lamentablemente hoy se hacen muchas clínicas de fertilidad, tanto en Estados Unidos como en Chile, fundamentalmente, con el PGT. Pero sí se puede, debo decirlo que sí se puede, sí se está haciendo. Incluso esta misma prueba, el PGTP, o diagnóstico genético transplantacional para poliploidías, se utiliza para prevenir enfermedades multifactoriales, que es lo que la otra pregunta que tú has hecho. Enfermedades relacionadas como la diabetes o el cáncer, que no dependen necesariamente de factores genéticos, en el caso de la diabetes tipo 2, sino que dependen de factores genéticos y ambientales. O sea, se pueden elegir embriones libres de enfermedad. Eso se puede hacer y se hace en Estados Unidos, se hace en Chipre también. Bueno, todo este tema es tan apasionante que pudiésemos quedarnos la noche entera aquí hablando, pero lamentablemente tenemos que finalizar. De hecho, nos hemos extendido muchísimo más de lo acostumbrado.
Agradecemos de nuevo la presencia de todos ustedes y en especial la participación del doctor Barry Bigay, quien tan amablemente ha estado preparando esta conferencia para nosotros. Señores, van a ser siempre bienvenidos en nuestra Academia Dominicana de Medicina y nada más nos queda reiterar el agradecimiento y las puertas abiertas para todos ustedes. Muy Gracias. buenas noches. Buenas noches.